Si has estudiado la Biblia, seguramente te habrás preguntado si esos millones de seguidores de los evangelios, que creen que fueron inspirados por Dios, realmente conocen este gran monumento literario y religioso que es la Biblia. Puede que incluso no lo sepas, pero en total hay 5 Biblias diferentes: la judaica, la hebrea, la católica, la ortodoxa y la protestante. Por ejemplo, la católica tiene varios libros del Antiguo Testamento que no aparecen en la judaica, que no los consideran auténticos, entre ellos el Cantar de los Cantares, considerado un libro erótico y posiblemente escrito por una mujer. Los católicos también lo sacaron de la Biblia y luego lo consideraron inspirado. Para que tengas una idea, en los primeros años del cristianismo existían más de 80 evangelios que narraban la vida y la doctrina de Jesús de Nazaret, de su familia y de sus discípulos. De todos esos libros, solo 4 fueron considerados canónicos por la Iglesia. Los demás fueron considerados apócrifos o no auténticos. Ante esto, ¿no sería absurdo pensar que la Biblia podría haber sido alterada con el paso del tiempo? Bueno, sea de forma intencional o no, créelo, esta obra no siempre fue como la conocemos hoy. Empecemos hablando de una de las historias más conocidas de la Biblia y que podría no haber sido totalmente inventada, la famosa historia de Jesús trazando una línea en la arena entre una mujer y los fariseos que querían apedrearla hasta la muerte. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dice en la mayoría de las Biblias. Este pasaje aparece en el Evangelio de Juan y es uno de los más citados en el cristianismo. El problema es que las copias más antiguas del Evangelio de Juan no contienen esta historia. De hecho, no apareció en ningún lugar hasta el siglo V, aproximadamente 400 años después de la muerte de Jesús. El primer texto que la incluyó fue una antigua traducción griega y latina de los Evangelios llamada Códice Beza. Esta obra es conocida por tener este extraño detalle que no aparece en ningún otro lugar. Y esta historia en particular está redactada de una manera que algunos estudiosos de la Biblia dicen que no parece haber sido escrita por la misma persona que escribió el resto del libro de Juan. Muchas personas aún argumentan que es una historia verdadera, principalmente porque parece algo que Jesús haría. Sin embargo, hay muchas razones para creer que la famosa cita no es realmente la palabra de Jesús. De cualquier manera, convenimos que no es un pasaje inventado para perjudicar a alguien. Sin embargo, existe un pasaje que la mayoría de los estudiosos están seguros de que fue alterado o mal interpretado para hacer daño a las personas. En Deuteronomio capítulo 23, versículos 17 y 18, parece haber una condena directa a la homosexualidad. En este pasaje está escrito lo siguiente: no habrá prostituta entre las hijas de Israel, ni sodomita entre los hijos de Israel. No traerás el salario de una prostituta, ni el precio de un perro a la casa del Señor tu Dios por ningún voto, porque estas 2 cosas son abominación para el Señor. Este pasaje es bastante claro cuando se traduce correctamente. Sin embargo, muchas personas piensan que la palabra sodomita aquí realmente no encaja en el contexto, y hay una razón para ello. La palabra original tiene un significado más cercano a prostituto, y no tiene ninguna conexión con la homosexualidad. En el hebreo original, todo el versículo parece ser una condena a la prostitución para ambos sexos, en lugar de ser específicamente un ataque a los homosexuales masculinos. Se dice que cuando se tradujo la Biblia, decidieron cambiar el sentido precisamente para condenar la homosexualidad. En el capítulo 14 de la primera epístola a los Corintios hay una interjección que interrumpe lo que sin ella sería el pensamiento entre los versículos 34 y 35, donde se dice lo siguiente: las mujeres deben permanecer en silencio en las iglesias. No se les permite hablar, sino que deben someterse, como también dice la ley. Si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque es vergonzoso para una mujer hablar en la iglesia.
Cuando se lee en contexto, no tiene mucho sentido. El mismo capítulo de la Biblia llama a hermanos y hermanas a profetizar y hablar en lenguas, y parece implicar fuertemente que deberían estar haciendo estas cosas. Entonces, ¿por qué se dijo eso en la Biblia? Hay una posible explicación. Algunas personas piensan que uno de los primeros eruditos cristianos simplemente se cansó de su esposa y agregó el verso al manuscrito. El manuscrito del siglo IV de la primera epístola a los Corintios tiene una pequeña nota escrita a lápiz en los márgenes cerca de estos versículos, diciendo que son una adición posterior que no estaba originalmente en el libro. Y en otros manuscritos antiguos, estos versículos aparecen en diferentes partes aparentemente aleatorias de la Biblia. En cuanto a las mujeres, en 2016, un grupo de eruditos en inglés de la Biblia anunciaron que esta versión era la palabra inmutable de Dios, cada palabra traducida de manera tan perfecta que nada necesitaba ser cambiado. Pero la realidad es que los lectores apenas tuvieron que pasar la primera página para encontrar un gran error. En el capítulo 3 del Génesis, versículo 16, cuando Dios maldice a Eva, dice: «Tu deseo será para tu marido, y él te dominará». Pero la nueva versión decía lo siguiente: «Y tu deseo será contrario a tu marido, pero él te dominará». Es un poco diferente del original, ¿no crees? De hecho, es exactamente lo contrario. Esta versión sugiere que Dios maldijo a las mujeres con matrimonios horribles para toda la eternidad, constantemente teniendo todos sus deseos aplastados por un esposo que no comparte ninguno de sus intereses. Los traductores mantuvieron esta versión a pesar de la desaprobación de muchas personas, incluidos estudiosos y teólogos. Básicamente, la traducción dice a las mujeres de todo el mundo que no deben esperar tener matrimonios felices y que deben conformarse con hombres que destrozan todos sus sueños. Y ay de aquel que se queje, porque nadie debe cuestionar la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo se declara que Jesús es el hijo primogénito de María, al menos en algunas traducciones de la Biblia. En otras, simplemente lo llaman hijo. Si eres católico, esta palabra marca una gran diferencia. Muchos católicos están de acuerdo en que la idea de que María permaneció virgen durante toda su vida, incluso después de dar a luz a Jesús, es probablemente la razón por la que muchas Biblias católicas traducen esta línea como hijo, ya que rechazan la idea de que Jesús tenía hermanos. Es una posición complicada de defender, ya que hay otras partes en la Biblia donde Jesús realmente se encuentra con sus hermanos y habla con ellos, pero algunos católicos argumentan que estas historias también son errores de traducción. Los manuscritos griegos originales usan la palabra adelfos para referirse a los hermanos de Jesús, que puede significar primo en lugar de hermano. Sin embargo, la mayoría de los manuscritos más antiguos del Evangelio de Mateo usan claramente la palabra hijo primogénito en lugar de simplemente hijo. Muchas personas creen que la palabra primogénito fue eliminada por personas que querían pensar en María como una virgen, cambiando la Biblia para que se ajustara a lo que querían decir. Una cosa que intentaron cambiar a toda costa fue la imagen de Jesús. Está bien, no se trata de un cambio en las escrituras sagradas, ya que lo que cambiaron fue la comprensión de su imagen. La imagen más común hoy en día es la de un Jesucristo blanco de ojos azules, aunque todas las evidencias históricas apuntan en sentido contrario. La idea de un Cristo de piel blanca es relativamente nueva y evolucionó en respuesta a presiones políticas y sociales para retratar a un Jesús blanco en los influyentes retratos artísticos. De hecho, se convirtió en la más aceptada y utilizada en todo el mundo. Aunque teólogos e historiadores aún debaten sobre este tema, algunos científicos han llegado a una respuesta más precisa. Los arqueólogos, utilizando evidencia esquelética, y los antropólogos, además del ADN, han concluido que Jesús casi seguramente no era blanco, pero tampoco era negro. La realidad probablemente se encuentra en el medio.
y la mayoría de los científicos describen el color de piel más probable de Cristo como oliva, similar a los pueblos mediterráneos modernos. Claro que no todos estos cambios citados se hicieron para perjudicar a alguien. En general, quienes los cambiaron tenían sus propios intereses. Me detengo aquí, pero nos vemos pronto en el canal. Un gran abrazo. Adiós.